Aquí en el interior del Congreso de Diputados en Madrid va a tener lugar hoy una intensísima jornada matutina protagonizada por la plataforma de vecinos afectados por el terremoto de Lorca, que se han desplazado hasta aquí, hasta la capital de España, para mostrar su inquietud ante los resultados de ese plan Lorca que no acaba de llegar. Van a mantener, como decía, una intensa jornada con los distintos responsables de los grupos políticos parlamentarios representados aquí en la soberanía popular, y de todo ello, desde las diversas reuniones, así como lo que va a suceder en la calle por parte de esas 360 personas que se han desplazado en 7 de sus autobuses, le vamos a dar cumplida información a lo largo de este reportaje. Maratoniana e intensa jornada fue la vivida en Madrid la pasada semana por los vecinos afectados por el terremoto de Lorca, convocados por la plataforma liderada por Juan Carlos Segura y José Alberto Lario. Así, 360 vecinos se concentraron frente al Congreso de los Diputados para pedir más celeridad en la reconstrucción de la ciudad a los grupos políticos representados en el Parlamento español. Vecinos que portaban pancartas alusivas al siniestro y lanzaban consignas reclamando ayudas. En esta concentración pudo verse a los miembros del PSOE local, comandados por el secretario general Juan Antonio Hurtado, y los concejales Manuel Soler, Marisol Sánchez y Rafael Ruiz, además de representantes de otros partidos como Izquierda Unida, UPyD y CDL. Primero para la gente, después para... No se pone nada en medio ahora, ¿vale? ¡Soluciones ya! El que es verdad. ¡Ciencia se agota! ¡Soluciones ya! ¡Ciencia se agota! Que hable ¡Soluciones ya! ¡Ciencia se agota! ¡Soluciones ya! ¡Ciencia se agota! ¡Soluciones ya! Paralelamente a la concentración, los líderes de la plataforma posaban en la puerta del Congreso instantes antes de acceder al mismo para iniciar la ronda de las entrevistas concertadas previamente con los dirigentes y portavoces cualificados de las fuerzas políticas españolas, concretamente PSOE, Convergencia y Unión, UPyD, Partido Popular e Izquierda Unida. En el encuentro con los socialistas, la representación estuvo encabezada por el ex ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, la actual portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, los diputados murcianos Pedro Saura y María González Veracruz, y los ediles lorquinos Manuel Soler, Marisol Sánchez y Rafael Ruiz, además del líder local del partido, Juan Antonio Hurtado. Una vez explicado el origen, evolución y situación, correspondió a la representación murciana explicar el resultado del encuentro. De forma que hemos recogido cuál fue las consecuencias del terremoto. A continuación, la situación, recortes de prensa, de la prensa escrita de nuestra, por la que pasa el pueblo de Lorca. Concluimos con una pequeña conclusión y resumen de todas esas actuaciones, y por último un poquito de humor, que también es necesario. Vamos a ver el chiste. A ver, ¿es este? Son 2 o 3 viñetas que hemos incluido al final. Una es de... Pues hoy, con más razón que otros días, teniendo aquí a los vecinos de Lorca, volvemos a ratificar y a reiterar el compromiso de los socialistas con la Ciudad del Sol, con su reconstrucción y con la agilización también de las ayudas y todos los problemas que se están encontrando. Hemos tenido una reunión en la que les hemos contado las iniciativas parlamentarias que los diputados murcianos ya hemos hecho, preguntando cuál es la situación del Plan Lorca, que el Partido Popular insistentemente requería, cuál es la situación de las 300 viviendas de SEPE, y hemos presentado también una propuesta no de ley, una PNL, que viene a recoger lo que el Ayuntamiento de Lorca y la Asamblea Regional por unanimidad aprobó. Ahí vamos a estar los socialistas en la reconstrucción de Lorca, en tratar de hacer que el gobierno del Partido Popular mantenga como mínimo el compromiso que tuvimos los socialistas con Lorca, porque es una necesidad vital, y en ese sentido sí que me gustaría reivindicar que las ayudas que ya tiene la comunidad autónoma, que venían del anterior gobierno de la Nación, por favor y de una vez, porque es una cuestión vital, lleguen a Lorca, lleguen a los lorquinos y a las lorquinas. Durante un tiempo lo negaron, ahora ya lo reconocen. Bueno, esto nos da igual. Lo que realmente queremos es que todas esas ayudas que vinieron del gobierno socialista a la Ciudad del Sol finalmente lleguen y dejen de estar retenidas por el gobierno regional del Partido Popular, dejen de estar retenidas en la comunidad autónoma.
nuestro compromiso en el sentido de ser útiles a los vecinos, es decir, no queremos utilizar Lorca y su problemática políticamente, y la segunda cuestión que quería comentar es que vamos a plantear una interpelación a la vicepresidenta del Gobierno el día 8 de marzo, una interpelación de manera complementaria a lo que hemos hecho a la vicepresidenta, para exigir que efectivamente se cumpla lo presupuestado, lo acordado con los vecinos, y eso va a derivar en una moción muy concreta al Gobierno de España para que se comprometa, insisto, con algo que está en muchos casos en materia educativa, deportiva, en materia de vivienda, presupuestado en el presupuesto del año 2011. El Grupo Parlamentario Socialista ha dedicado el tiempo suficiente, el tiempo necesario, ha escuchado la comisión de la plataforma de vecinos damnificados de Lorca y considero que lo más importante es ese compromiso que se ha conseguido de que antes en el Gobierno apoyaron a Lorca, ahora en la oposición van a trabajar decididamente e insistentemente para que se cumpla lo anterior y para que se apruebe lo que falta. Y es ese plan Lorca que tanto se está hablando de él, pero que no llega. Y por supuesto lo que necesitan los lorquinos, los damnificados, es dinero. Escuchamos que del comisionado, del nuevo gobierno, que las cosas están en estudio, que se están haciendo grupos para emitir informes a los distintos ministerios, pero consideramos que los asuntos del terremoto están suficientemente bien estudiados y lo que ahora toca es poner el dinero para reconstruir la ciudad. Posteriormente fue el grupo catalán de Convergencia y Unió el anfitrión de la expedición afectada por el terremoto. El diputado interlocutor expresó su solidaridad y apoyo a los afectados y prometió recabar la ayuda de otros grupos para impulsar iniciativas que ayuden a paliar el desastre ocasionado por los movimientos telúricos. Pidiendo solidaridad, pidiendo ayuda, pero en definitiva pidiendo el cumplimiento de un compromiso, porque el plan Lorca es algo que ya existe y que en todo caso se tiene que aplicar. Es verdad que estamos en tiempos difíciles y que tendremos que mirar cómo, cuándo, en qué plazos, etcétera, etcétera, pero yo no creo que sea un tema de que ellos tengan que pedir lo que en justicia ya se les ha concedido, sino en todo caso mirar que esto no quede en un cajón, sino que todo lo contrario se convierta en una política de gobierno, repito, en la medida de la velocidad posible dadas las circunstancias, pero nada de pedir. En todo caso, no diré la expresión exigir, pero sí pedir el cumplimiento de lo que ya existe. Ellos además dicen que las ayudas son insuficientes, aparte de que no están llegando, que son insuficientes. ¿Es posible en estos momentos que vivimos de recortes pensar en una ampliación de ese plan Lorca? Los escucharé con mucha atención. Les recuerdo que el plan preveía, soy muy malo para las cifras, no sé si son 1.300 millones de euros. 1.600, exactamente. Entonces, de hecho, es una cantidad más que significativa para una población de las medidas de Lorca, pero nadie mejor que ellos saben lo que necesitan, de manera que escucharé con mucha atención cuáles son sus razones y si nos parecen que tienen el peso adecuado las defenderemos. La ronda de conversaciones prosiguió en el espacio reservado al grupo UPyD, que representado por dos de sus portavoces, más el coordinador del partido en Lorca, atendieron a los damnificados, señalando también su predisposición a colaborar en todo lo necesario para que lleguen las ayudas a los vecinos afectados. Bueno, lo primero escucharles, a ver cuál es la situación en Lorca vista desde el punto de vista de los vecinos afectados, cosa que creo que es muy importante. Tiene que haber, aunque haya una intervención administrativa, tiene que haber puntos de vista de los ciudadanos, y esto es importante. Y luego ver un poco cómo está la situación, porque claro, yo por lo que sé, gran parte de los daños competen a competencias autonómicas, sanidad, educación, vivienda en concreto. Entonces, ¿qué es lo que el Estado puede hacer? Es importante. Yo creo que además hay que examinar incluso planes más ambiciosos de reconstrucción, no meramente reparar como sea los daños causados, porque aunque se suele sostener lo contrario, las grandes crisis económicas como esta que estamos atravesando suelen ser ocasiones muy buenas para poner en marcha planes muy ambiciosos que además tienen efectos económicos beneficiosos. De manera que se podría, de una misma atacada, solucionar problemas, digamos, de recesión económica en la comarca e incluso en la comunidad
ciudad y a la vez hacer un plan ambicioso siempre y cuando se encuentre la financiación adecuada. Ahora, si lo que se va a hacer es lo que estamos acostumbrados, que es que se pasen la pelota competencial de una administración a otra, que creo que es lo que está ocurriendo, aunque espero que ellos nos expliquen cómo lo están viendo, pues no se hará nada. O serán parches y, en fin, y la gente que lo está pasando mal lo seguirá pasando mal mucho tiempo, porque claro, los presupuestos ordinarios de las administraciones, como todo el mundo sabe, están en una situación crítica. Pues nada, nuestra función es simplemente hacer de correa de transmisión entre los vecinos y nuestro grupo parlamentario. Entonces nosotros venimos aquí simplemente a presentarles, ellos son conocedores de primera mano de lo que ocurre, porque nosotros por encima de todo somos afectados en Lorca como cualquier otro vecino, y ese es nuestro papel, hacer un poco de intermediarios y contar aquí en Madrid para que haya una respuesta lo más rápidamente posible para nosotros. El tercer encuentro estuvo centrado en el grupo parlamentario murciano del Partido Popular, aunque la sorpresa saltó al aparecer el alcalde de Lorca en la reunión, que expresó su respeto por la concentración, al tiempo que reiteró que no era el momento apropiado para la misma. Esta presencia supuso una frustración para los ciudadanos llegados hasta Madrid, que mostraron su pesar por no haber contado con el aliento del alcalde. En sus declaraciones, Joder anunció, entre otras cuestiones, la próxima derogación de los reales decretos elaborados en su día por el anterior gobierno socialista y la elaboración de un nuevo documento que sirva para corregir las deficiencias anteriores. Hemos traído, en principio necesitamos solamente 15 o 20 puntillos nada más para afectado por los seísmos del pasado 11 de mayo. Sí, es una plataforma que ha decidido convocar una movilización. Yo he tenido reuniones con ellos, les he dicho que por supuesto no me opongo a ninguna movilización ciudadana, pero que también les he dicho que no es el momento oportuno, porque hace un mes y medio que un nuevo gobierno de la nación ha tomado posesión y con los que ya hemos iniciado una tarea, un trabajo importante. Les he dicho que naturalmente es el ABC, ¿no? Que las movilizaciones, las posturas de fuerza es el último recurso. Primero hay que agotar las vías de diálogo y negociación, y estamos empezando con ellas y además con resultados muy positivos. Pero en fin, naturalmente yo les ofrecí una alternativa. Digo, es que lo que hay que hacer en este momento, yo os ofrezco la posibilidad, es unos representantes de la plataforma. Yo estoy dispuesto a abriros las puertas de la ministra de Fomento, de los diputados, del comisionado, de quien queráis, ¿no? Y en esa vía de diálogo pues seguimos avanzando. Dijeron que no, que ellos querían la movilización. En fin, yo como alcalde, desde luego, y como interlocutor en todo esto y como representante de todos los lorquinos, pues quería estar en esta reunión. El Grupo Parlamentario Popular, los diputados me han invitado a estar aquí y yo encantado, porque conozco de primera mano, sin que nadie me tenga que transmitir lo que va a pasar en esta reunión, y además podré aportar, naturalmente. A eso vengo, a aportar la tarea, el trabajo que estoy haciendo con el Gobierno de la Nación, con el comisionado, con el Gobierno regional y desde el Ayuntamiento de Lorca. Esa es mi misión aquí. Los manifestantes dicen que la situación es desesperada. No utilizan esa palabra, pero la describen angustiosa. Agonizante. La situación es tremenda. Eso lo he dicho desde el primer momento. 9 meses después, tenemos a 2.500, 3.000 familias todavía fuera de sus domicilios, porque se les ha demolido la casa o porque la tienen muy deteriorada, excesivos requisitos a la hora de aprobar las ayudas, por lo tanto, las ayudas que no llegan. Nosotros tenemos preparada toda la infraestructura para la reconstrucción, pero es necesario el dinero, naturalmente, para empezar esa reconstrucción. Los reales decretos leyes anteriores que se aprobaron con el anterior gobierno, fallaban en mucho, había situaciones que no contemplaban, las que sí que contemplaban de manera insuficiente. Estamos trabajando en un nuevo real decreto ley para corregir y para que los defectos del anterior y para que las situaciones que no se contemplaban se contemplen. Hay un trabajo inmenso por hacer y mientras tanto, naturalmente, el pueblo de Lorca sufriendo. El recorrido parlamentario concluyó con el líder federal de Izquierda Unida y diputado Cayo Lara, quien expresó su solidaridad al vecindario perjudicado. En su intervención ante los miembros de la plataforma, Lara estuvo acompañado por otros diputados de esta formación política y el concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en Lorca, José García Murcia. Al igual que el resto de grupos, Cayo Lara se comprometió a asumir y fomentar cuantas peticiones puedan coadyuvar a levantar Lorca. Bueno, yo visité Lorca el día siguiente de la catástrofe, del terremoto, y luego la visité algunas semanas después, ¿no? Algunos meses después.
Y la verdad es que yo primero me encontré el drama, me encontré a muchísima gente llorando en las calles, especialmente tengo una imagen grabada que no se me borrará en la vida, y es la gente esperando que salieran los técnicos de las viviendas y que le pintaran qué tipo de cruz le iban a pintar en la puerta, y cuando le pintaban la cruz negra, pues la gente ponía a llorar, yo no sabía por qué era, y cuando lo pregunté me dijeron porque este edificio se tiene que derribar, es decir, la gente de pronto se quedaba sin casa, ¿no? Eso se me quedó, además de los campamentos donde se le estaba repartiendo, que yo dije en aquel tiempo que el ejército hay veces en que justifica plenamente que tengamos el ejército cuando va a acciones solidarias y humanitarias como las que hizo en Lorca en aquellos días, ¿no? Luego fui varios meses después y la información que tuve es que de los compromisos que se habían adquirido en aquel tiempo, que estábamos, por cierto, en precampaña electoral cuando el terremoto, pues que muchos de ellos no se estaban cumpliendo ni a la velocidad que se tenían que cumplir y muchos de ellos a ninguna velocidad, ¿no? Y por tanto ya había principios de frustración en la ciudadanía, ¿no? Y ahora con los datos que conozco pues me ratifican que lo que ha habido han sido promesas incumplidas, que no se está cumpliendo el ritmo de los acuerdos, que los dramas continúan estando en la ciudad, que no solo no está habiendo desarrollo económico, sino que no hay ningún desarrollo y que hay gente que se ha tenido que marchar, y en los datos que nos aportan estamos hablando de 2.000 personas, y esta mañana tenía el dato de 10.000, pero 2.000 personas concretas que han tenido que hacer una especie de exilio desde el punto de vista de que no tienen hábitat para poder vivir, y que nos han puesto en marcha planes importantes como un plan de reforma de vivienda, que era fundamental, que el comercio está con un nivel de deterioro muy importante y 1/3 no se ha cubierto todavía las demandas y necesidades que tienen planteadas, que hay instalaciones públicas que no se ha cumplido tampoco con la restauración de esas propias instalaciones que son necesarias para la educación y que son necesarias para la actividad de la población, y luego finalmente que hay incumplimientos muy flagrantes también, como es el hacer 300 viviendas nuevas, sencillamente porque no se está poniendo el suelo para que se pueda ubicar el edificio, cuando son compromisos que el gobierno tiene contraídos con el pueblo de Lorca. Por tanto, de todo ello, la conclusión que sacamos es, yo diría que en una palabra lo expresaría, frustración y incumplimiento, y por tanto, en la medida que nos compete y que podemos hacerlo aquí en el grupo parlamentario, desde el grupo de Izquierda Unida, pues vamos a hacer toda la actividad parlamentaria que podamos para intentar que el gobierno, en este caso el gobierno actual, pues que cumpla con los compromisos del gobierno anterior y con otros que pueda adoptar este gobierno en este momento concreto con Lorca, para que se rehabilite, se restaure todo el daño que se ha ocasionado, que ha sido por una catástrofe natural, y por tanto se tiene que producir la solidaridad del conjunto del Estado con Lorca a través de los propios presupuestos generales del Estado, que esto es fundamental y esencial, pero yo creo que la filosofía profunda que tiene que acompañar la demanda que hacen los ciudadanos y ciudadanas de Lorca, y finalmente pues que se empiece a dinamizar la vida económica de una ciudad que, si no hubiera sido por el terremoto, estaría en la situación de crisis que tenemos en este país, pero tendría la misma situación de crisis que tenía anteriormente e intentando salir, y en este caso tiene una crisis sobrevenida y que desde luego hay que intentar que se incorpore, pero también para el desarrollo económico del futuro, a partir lógicamente del apoyo y de los recursos estatales. Todo esto, señor Lara, se traducirá en iniciativas parlamentarias por parte de su grupo, fundamentalmente basado en 3 cuestiones, por lo que acabamos de escuchar: desbloquear las ayudas estancadas en la comunidad autónoma, facilitar, como decía, la reconstrucción de esas 300 viviendas modulares y la reactivación del comercio, y sobre todo de esos edificios en estado de indefinición, ¿no? Esos son los 3 puntos nucleares. Sí, las iniciativas, y lo que quedamos en la reunión es nuestro compromiso de presentar distintas iniciativas, desde preguntas, proposiciones no de ley, hacer interpelaciones a los ministros correspondientes para que comparezcan y expliquen cómo está cada una de las situaciones, y luego intentar también sumar el máximo posible de manera unitaria en el Congreso a los grupos parlamentarios, para que podamos, en aquello que podamos coincidir, pues que podamos hacer interpelaciones e instar al Gobierno de España para que cumpla, en definitiva, el Ejecutivo cumpla con aquello que sale del Legislativo, que es el Parlamento. En ese sentido, la puerta de nuestro modesto grupo parlamentario de Izquierda Unida la tienen abierta los ciudadanos de Lorca, a través de la plataforma que les representa y con la que nos hemos reunido hoy, y por tanto en esa misma dirección vamos a seguir colaborando, en el sentido de que consideramos la causa justa, plenamente justa, y por tanto la disponibilidad de nuestro grupo es a seguir colaborando, repito, en la medida de nuestras posibilidades, para que se restaure la tranquilidad y se acabe tanto sufrimiento de tanta gente como todavía queda en Lorca, después de que han pasado ya pues varios meses, del orden de 8 o 9 meses desde que se produjo aquella situación tan dramática. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, yo creo que el simple anuncio
de la comisión de venir a Madrid ya ha tenido su efecto, porque han empezado a mover fichas y a hacer declaraciones desde el gobierno y desde el comisionado y también desde estamentos locales. En ese sentido yo veo muy positivo, siempre hemos estado con los afectados y vemos muy positiva la iniciativa de estar hoy presentes en el Parlamento. El hecho de que la comisión de los afectados haya podido reunirse con los grupos parlamentarios mayoritarios, yo creo que va a dar lugar a una serie de iniciativas, una serie de proposiciones, una serie de interpelaciones al Gobierno de la Nación para que efectivamente pueda ir asumiendo los compromisos que en su día se expresaron. En ese sentido, pues bueno, indudablemente un tema fundamental es que se paguen los 26 millones de euros que ya hay aprobados para los damnificados, para cubrir alquileres y reparaciones de las viviendas de las personas y de las familias que no tienen seguros. Otro tema muy importante es que se desbloquee el tema de los 150 edificios o 155 edificios en estado de indefinición, y otra cuestión también que hay que desbloquear inmediatamente es que se pongan a construir las viviendas prometidas que dijo y se comprometió el Gobierno en el acuerdo parlamentario del 13 de septiembre de 2011 para la construcción de viviendas, para ofrecerlas en régimen de alquiler, para, en fin, recuperar la población que está exiliada en estos momentos fuera de Lorca. En este sentido yo veo muy positiva la iniciativa, creo que va a tener, sinceramente creo que el hecho de haber estado hoy en Madrid entre 300 y 400 personas de Lorca y que este comisionado de los afectados haya tenido estas reuniones con los grupos parlamentarios, yo creo que va a ser positivo e indudablemente va a dar lugar a que el Gobierno tenga ineludiblemente que hacer cosas para la recuperación de Lorca. Al concluir la totalidad de las entrevistas, los portavoces de la plataforma dieron a conocer sus conclusiones y futuras actuaciones. Bueno, pues la verdad que la podemos calificar de muy positiva. Recordamos que eran dos objetivos muy claros con los que habíamos hecho, con los que habíamos partido hacia el viaje de la esperanza, que era una repercusión mediática de carácter nacional, y así ha sido. Medios de comunicación, tanto de prensa escrita como audiovisuales, han estado presentes a lo largo de toda la jornada. Y por otro lado, las reuniones con los distintos grupos parlamentarios, pues en mejores sensaciones todavía. Se han mostrado muy receptivos hacia las propuestas y el documento que le hemos presentado, y bueno, pues en la medida en la que puedan van a tratar de llevar mociones al Parlamento y van a tratar de poner otra vez a Lorca en la primera línea de las actuaciones parlamentarias. La gran receptividad que han tenido a la hora de recibirnos, han sido sensibles con las reivindicaciones que llevamos a cabo. Le hemos presentado el documento, ellos han quedado satisfechos y nosotros, como decía Juan Carlos, el doble objetivo lo hemos cumplido sobremanera. Primero hemos demostrado que hemos tenido una gran repercusión y por primera vez hemos podido constatar que el pueblo ha podido llegar hasta donde reside la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados, y nos han recibido y han escuchado nuestras reivindicaciones. O sea que consideramos que el viaje de la esperanza ha sido un éxito rotundo. Tenemos que seguir en la lucha social, una lucha, como hemos podido demostrar y se ha constatado hoy, una lucha totalmente pacífica, reivindicativa, por supuesto, porque no puede ser de otra manera. Son muchos los problemas que todavía crucian a la sociedad lorquina, pero bueno, vamos a ver las respuestas inmediatas de los distintos grupos parlamentarios y las cuestiones que se ponen en marcha. Como hemos dicho, han sido muy receptivos y vamos a ver cómo se resuelve los edificios en estado de indefinición, la llegada de las ayudas a los centros educativos para la reconstrucción de centros educativos y sanitarios, la reconstrucción de las viviendas. Yo creo que en muy pocas fechas, en cuestión de 2 o 3 meses, se van a ver respuestas muy positivas, y la primera que creo que se va a ver va a ser la llegada de esas ansiadas ayudas a los damnificados. Esperemos que en 15 o 20 días ya podamos ver cómo aparece en las noticias que esas ayudas se van a desatascar de la administración regional y van a empezar a llegar a los damnificados. Por último, el PSOE ha anunciado la presentación de la proposición no de ley, que se va a convertir en una interpelación y posiblemente en una moción para defender los intereses de los afectados. Por otra parte, el alcalde de Lorca comentaba que se está elaborando un nuevo Real Decreto para paliar
según él, los defectos de los anteriores. ¿Qué le parece? Bueno, pues nos parece en principio una buena medida. El PSOE ha sido sensible a las reivindicaciones que le hemos hecho, sobre todo porque hemos apelado a que ellos eran los anteriores gobernantes de este país y hubo cosas que se quedaron en suspenso, es decir, las viviendas modulares prometidas, los edificios estaban de indefinición, y ellos han decidido que van a hacer una valoración de cómo quedó la cosa y cómo va hasta ahora. Por otra parte, el Grupo Popular y el alcalde, como bien dice, van a intentar hacer una modificación de los reales decretos para paliar las deficiencias que se están viendo que crucian a la sociedad lorquina. O sea, que nos parece las dos posturas totalmente positivas.